Vamos a hablar un poco sobre Yvonne Rainer, otra americana nacida en San Francisco, California, quien era bailarina, actriz, coreógrafa y directora. No sé si quiera comenzar, Javier. No quiero. Ok, dedica su juventud a la interpretación, sí, le gustaba mucho el teatro. Entonces, tiempo después, en los 50, se conoce a la maestra Martha Graham, Merce Cunningham y Anne Halprin. Y bueno, también baila en la compañía de Alvin Nicolais. Y es en los años 60 que empieza a crear en el Hudson Dance Theater, un edificio en Manhattan que era el Hudson Memorial Church, ¿sí? Donde era una congregación protestante, pero ahí se empezaron a juntar artistas de varias disciplinas, entre ellos la danza, la música y las artes plásticas, y pues formaron un grupo. Yvonne Rainer es reconocida mundialmente porque ella fue la primera en grabar en video un ensayo coreográfico. Entonces, ella ha viajado por varias partes del mundo y tiene mucha información de videos en YouTube. Se los recomiendo, métanse a surfear en el internet. Y les recomiendo el video de The Mind is a Muscle, ¿sí? La mente es un músculo, la cual se grabó en 1968. ¿Sí? Cómo la influencia social y artística estaba en Nueva York surgiendo, y pues se fue a influenciar a muchos artistas de todo el mundo. Sí, de la Johnson Dance Theater, donde estuvo, bueno, fue una de las fundadoras, ¿no? Yvonne Rainer. Era muy interesante que realmente se trataba de una iglesia donde se permitía como la expresión artística sin miedo a la censura. Esta cuestión de Yvonne Rainer de trabajar la videodanza fue como de las primeras, y buscar la cuestión también del análisis del movimiento sin una narrativa, sin una imitación. Pero todo esto pues tenía que ver, ¿no?, con todo este pensamiento posmoderno de los años 60, de las revoluciones que habían, de pensar el arte contemporáneo como una metacognición, o sea, un análisis sobre sí mismo, y en el sentido que Danton nos hablaba, ¿no?, de que el arte contemporáneo su expresión máxima es el collage, ¿no?, que toma varios elementos, incluso elementos históricos, no niega su pasado, sino que lo retoma. Y con Yvonne Rainer lo importante también es esta cuestión del movimiento cotidiano, del movimiento sencillo, y fíjense, está muy influenciada por lo que le pasó a Warhol con esta cuestión de la sopa Campbell, ¿no? Como un objeto cotidiano cualquiera puede ser una obra de arte. Entonces, si un objeto cotidiano cualquiera es obra de arte, un movimiento cotidiano cualquiera es danza, ¿no? Así es. De hecho, la coreografía que ella grabó en video fue una pequeña secuencia de la obra La mente es un músculo, la cual llamó Trío A. Y también este video está en internet, se los recomiendo. Es un registro audiovisual que se ha convertido en una pieza de arte que pertenece a la colección del MoMA en Nueva York, ¿sí? Uno de los museos más importantes a nivel mundial. También, bueno, ella era una activista que cruzó fronteras entre el cine y la coreografía, quien se cuestionaba las reglas de la danza y pues hacía reflexiones profundas. Incluso hizo un manifiesto donde se promulgaba esto que dice maestro Javier, de que no era necesario el virtuosismo, no es necesario las reglas de una danza ya establecida, y pues promovía los movimientos sencillos, caminar, trotar,
rodar por el piso, acostarse, gestos corporales también. Un video que estuve observando por ahí en una página que todos solemos ver, se puede ver una exposición que fue en el MoMA, donde ella recrea coreografías de los 60s y 70s con bailarines actuales y también actores y actrices. Y es muy interesante cómo dentro de la galería se puede observar estas piezas coreográficas vueltas a interpretarse frente a personajes de la era moderna, pues de la era del 2020, sí, de hecho esa exposición fue en el 2019, entonces se la recomiendo, es la exposición que fue en el MoMA y pues aún está recorriendo en otros lugares. Esta cuestión del trío A, que uno lo ve y dice, bueno, no es danza, se tira al suelo, balancea un poquito, uno que otro parado de manos por ahí, y pareciera que va en contra del virtuosismo que vemos, ¿no? Por lo general en la danza. Sin embargo, Sally Benz dice que no, que realmente llevar a cabo esta coreografía del trío A requiere de una disciplina exacerbada, porque el trabajo coreográfico de Yvonne Rainer en trío A, que después fue esto de la mente es un músculo, era trabajar un mismo tono muscular y un mismo tono energético durante toda la coreografía, hacer una secuencia que no terminara y que fuera evolucionando poco a poco. Entonces mantener esa tensión requiere pues de un cierto entrenamiento, ¿no? No es tan sencillo, precisamente porque todo tiene el mismo tono energético. Es fácil perderse entre qué paso va primero y qué paso va después, ¿no? Entonces, sin embargo, al fin y al cabo también es un experimento. Se llegó a bailar en trío, se llegó a bailar como solista. Ella en alguna entrevista menciona que en un momento estaba interesada porque todo el mundo bailara la coreografía de trío A, y entonces se la enseñaba a quien quisiera, gordos, flacos, tullidos, enfermos, sanos, atletas, hasta que llegó un punto en que vio una versión que ya no le gustó, ¿no? Pero lo importante aquí es esta apertura de que todo movimiento puede ser danza y todos los cuerpos pueden bailar, además de que la mente es un músculo, ¿no? El cerebro, es decir, no hay esta separación cartesiana de mente y cuerpo, sino que estamos somáticamente unidos. Nada más para agregar la exposición que hablé ahorita, que fue en 2019, que se presentó en el MoMA, se llama Hudson Dance Theater, The Work is Never Done, ¿sí? El trabajo nunca está terminado, ¿sí? Se los recomiendo, y pues es un espectáculo, como les digo, que se presentó en el museo, con cine, fotografía, objetos escultóricos, partituras musicales, de todo el trabajo que ha hecho Yvonne Rainer a través del tiempo. Sí, precisamente la palabra trabajo que mencionó Mireya, en Yvonne Rainer los movimientos son trabajo, ¿no? Es como decir, sí, o tienes una tarea, como la premisa. Tu trabajo, en alguna coreografía están todos haciendo una secuencia, y en el fondo hay dos bailarines que durante 1 hora están pasando un cuadro de una esquina a otra. Ese es su trabajo y esa es su tarea escénica para ese momento. Esta cuestión que nos provoca Yvonne Rainer con su manifiesto del no, que ojalá Mireya nos lo pueda leer en un rato, nos da toda una idea de diferentes perspectivas y costumbres contraculturales, ¿no? Porque hay una cultura establecida. Tú como espectador vas al teatro, te sientas en silencio, observas, ves y aplaudes al final. El bailarín hace pasos de danza, no sé, se escucha una música que va acorde, van a ritmo, van a tiempo, usan el espacio. Esa es la cultura. Y entonces por parte de Yvonne Rainer hay una contracultura, ir en contra de esas reglas establecidas. Y esto genera nuevos hábitos, ¿no? Por ejemplo, que la danza es experiencia, es decir,
el cuerpo se mueve conforme lo que ya conoce, ¿no? En su historia cultural. Danza y libertad y participación, donde todos somos iguales, se diluye esta noción del autor, del coreógrafo. Por ejemplo, Merce Cunningham, al hacer las cosas al azar, pues él ya no era el autor absoluto de su obra, pues, ¿no? Porque intervenía el azar, ya no era su voluntad. Yvonne Rainer, pues igual, ¿no? Al permitir que todo tipo de persona pudiera hacer, que cualquier movimiento fuera danza, pues ya no es el autor coreógrafo bailarín, porque pues, cualquiera lo puede hacer. Y por último, la participación del público, que hay un filósofo que se llama Jacques Rancière, que ya he platicado de él, tiene el espectador emancipado, y él se refiere a esta parte donde si todo es arte y ya no son tan evidentes las cosas, el público tiene que poner de su interpretación, ¿no? El público tiene que darle sentido a la obra, por lo tanto es un público más activo. Curiosamente yo creo que nos da miedo esa libertad y es cuando más protestamos. Es que ¿qué me quiso decir el actor? No entiendo nada, es que ¿por qué estoy aquí? Es que eso no es danza, no me gusta. Todas esas angustias, realmente es la angustia de enfrentarse a la responsabilidad de decir, pues yo le entendí esto, y lo que yo entendí es tan válido como lo que quiso decir el autor, ¿no? Nos da miedo a empoderarnos de esa manera como público. Un video que estaba observando de Yvonne Rainer, donde ella cuenta que un solo donde la actriz se presentaba con un coat, con una gabardina, y le comentaban parte del público que se imaginaban a una francesa en el escenario solo por el hecho de traer una gabardina. Ya lo establecía en cierta época y ella pues aceptaba ese comentario y sin juzgar al público porque esa era su significado, ¿sí? Entonces me pareció interesante que en cualquier época se puede apreciar la danza contemporánea y darle desde tu propia bagaje cultural, pues darle su propio significado, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a ver danza, en lugar de preguntarse qué le pasa a Lupita, qué es lo que tiene, por qué ella no baila, pues respóndanse ustedes con mucha confianza a su propia pregunta. Es como hacer una hipótesis, probablemente estén en lo cierto, pues, ¿no? Digo, un verdadero artista postmoderno pues entenderá que no les dejó un panfleto, que no les dio un discurso muy evidente, entonces tendrá que aceptar su opinión, ¿no? Ahora, quizás un artista modernista, él sí les puede decir, no, yo estaba hablando sobre la revolución, o yo estaba hablando sobre... y dejarlo muy claro, ¿no? Igual por eso luego se hacen las charlas después de la función, para aclarar ese tipo de dudas. Y ya para despedirnos, o bueno, ¿quisieras agregar algo más? Sí, para despedirnos, vamos a leer el manifiesto del no de Yvonne Rainer, que, bueno, si Merce Cunningham fue como el preámbulo, Yvonne Rainer sí fue la que dijo vamos a romperlo todo. Y entonces, dice, no al espectáculo, no al virtuosismo, no a las transformaciones y a la magia y al hacer creer, no al glamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella, no a lo heroico, no a lo antiheroico, no a la imagen basura, no al involucrarse del intérprete o del espectador, no al estilo, no al camp, no a la seducción del espectador mediante trucos de intérprete, no a la excentricidad, no a moverse o ser movido. Entonces, si todo esto no, que además uno dice, uy, pues así que chiste, pues abre muchas otras posibilidades, ¿no? Si no al movimiento, pues entonces, por ejemplo, Paxson tiene un video donde durante 40 minutos no se mueve y lo que descubrió es que el movimiento surge de no moverse, porque el cuerpo tiene una necesidad de generar movimientos involuntarios. Entonces, pues así vamos descubriendo, a partir de negar estos clichés, estos paradigmas que ya nos tenían muy encerrados, descubrimos la libertad, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en la danza, ¿no? Y mezclarse y hacerse la interdisciplina.
Sí, y todavía estamos en ese periodo y los